Cuando se comienza con el estudio de fracciones, siempre es necesario tener claros ciertos conceptos que aparecen en este tema. Por lo tanto, el objetivo de este video es introducir esos conceptos, mostrarlos, que ojalá queden claros, y también ver la representación gráfica de este objeto matemático que llamamos fracciones. Entonces, cuando estamos comenzando con el tema de fracciones, siempre es necesario comenzar recordando el concepto de división. Una división es una expresión de este tipo, ¿cierto? Como aparece acá. Pero es más necesario aún tener claro qué es cada elemento de esta división. El número A que aparece acá, el número que está representado por una letra A, se llama el dividendo. El número que está representado por la letra B se llama el divisor, que es el que divide al A. Y el resultado de realizar esta división se le dice cociente. Entonces, ¿para qué utilizamos las divisiones? Generalmente es para resolver problemas de este tipo. Por ejemplo, 20 panes para 5 personas. Necesitamos repartir 20 panes entre 5 personas. Entonces, ¿cuánto pan le corresponde a cada persona? Para resolver esto realizamos una división. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la división que debemos resolver? Es 20 dividido entre 5. Para resolver esta división, lo que nos preguntamos obviamente es si el 5 cabe en el 2, que da una respuesta negativa, y si da una respuesta negativa consideramos el 0. Y ahora nos preguntamos si el 5 cabe en el 20. Y el 5 efectivamente cabe en el 20 una cantidad de 4 veces. Realizamos la multiplicación del 4 con el 5, lo que nos resulta 20. Y acá restamos. Y restamos al 20 de arriba, le restamos el 20 de acá abajo, por lo que nos resulta 0. Por lo tanto, esta división es una división que nos da un resultado exacto. ¿Y qué nos dice el resultado de esta división? El 4 nos dice que si repartimos 20 panes para 5 personas, le corresponden 4 panes a cada persona. Entonces, esta flecha de aquí significa, se lee entonces, le corresponden 4 panes a cada persona. Así es como resolvemos ese problema. Veamos otro. Por ejemplo, queremos repartir 14 panes entre 7 personas. El procedimiento es lo mismo. Necesitamos hacer una división. Ahora la división es 14 dividido por 7. Si realizamos esa división, sabemos que el 7 en el 14 alcanza exactamente 2 veces, por lo cual multiplicamos 2 por 7, 14, que va ahí abajo. Hacemos la resta, y al 14, si le restamos 14, nos resulta 0. Por lo tanto, también es una división que nos da exacta. ¿Y qué nos indica este resultado? Este 2 que aparece ahí, ese cociente, nos indica que le corresponden dos panes a cada persona. Eso es lo que me dice este resultado. Pero ¿qué ocurre ahora si queremos hacer lo siguiente? Queremos repartir 10 panes entre 4 personas. El problema es el mismo, cambian los números, entonces el procedimiento debiese ser el mismo. Hacemos la división. 10 panes los repartimos entre 4 personas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Sabemos que el 4 en el 10 alcanza 2 veces. Realizamos la multiplicación. 2 por 4 nos queda 8. Hacemos la resta correspondiente. Y 10 menos 8 nos resulta 2. ¿Cuál es la diferencia con los casos anteriores? Que acá
La división no es exacta, nos quedó un resto, 2. Y ya no podemos seguir avanzando con esta división, donde el resultado sea obviamente un número 1, 2, 3, 4, un número natural de los que conocemos. Entonces la división no es exacta. En eso cambia con lo anterior. Entonces, ¿cómo podemos hacer una representación de este resultado? Es lo que vamos a ver más adelante. Veamos otro caso similar. Queremos repartir 3 panes entre 5 personas. 3 panes divididos entre 5. ¿Cómo resolvemos eso? Podemos repartir 3 panes entre 5 personas, podemos realizar esta división y nos encontramos directamente con un problema, porque aquí el 5 no alcanza en el 3. Entonces, ¿cómo escribimos este resultado? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿para qué utilizamos las fracciones? Las fracciones surgen, como dice aquí, por la necesidad de representar el cociente de una división que nos da de manera exacta, como en los casos que vimos anteriormente, los últimos 2 casos. Ahí no nos daban divisiones exactas o no podíamos realizar la división. Entonces, para eso vamos a utilizar las fracciones, para representar esos resultados. La expresión a utilizar es esta que aparece acá, A, una línea, y abajo aparece B. A la línea que aparece aquí al medio entre A y B se le llama línea divisora. Al número de arriba, al número que va a estar sobre la línea se le llama numerador, y el número que está bajo la línea se le llama denominador. Entonces, esta expresión de acá arriba, A, la línea divisora, y B, es equivalente al resultado de dividir A por B, es equivalente a esto de acá. Por lo que tenemos la siguiente igualdad, que A dividido en B, es equivalente a esta fracción. A esto es lo que nosotros le llamamos fracción. Esta es una división. Entonces tenemos una equivalencia entre la división y la fracción. Se representan la misma cosa, por eso aparece la igualdad. Por ejemplo, si tenemos 5 dividido en 3, esto equivale a la fracción que aparece acá, un 5 en el numerador y un 3 en el denominador. Si tenemos la fracción, o sea la división 1 dividido en 7, esto equivale a la fracción que tenga 1 en el numerador y 7 en el denominador. La división 12 dividido en 4 corresponde a una fracción con 12 en el numerador y 4 en el denominador. Y la división 6 dividido por 9 corresponde a una fracción donde hay un 6 en el numerador y un 9 en el denominador. Bueno, pero esta expresión de fracción tiene que tener una forma de leerla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para nombrar fracciones se utilizan los números partitivos, que se llaman. Es uno de los nombres que reciben este tipo de números. Y se hace de la siguiente manera. Tenemos una fracción que tiene un 7 en el numerador y un 5 en el denominador, y se va a leer así: 7 quintos. Hay que notar que este 7 de acá, ese 7 es por el numerador, por este numerador que aparece aquí, ese 7. Y el quintos, obviamente, tiene que venir de este número que aparece acá, del 5. Entonces el 7 que está en el numerador se lee de manera normal. El numerador se escribe de manera normal. Por ejemplo, si aparece un 7, acá va 7. Si aparece un 8, aquí iría 8. Si aparece 9, iría 9 acá. Entonces, el primer número que nosotros nombremos va escrito de manera normal. Y el segundo, que va a corresponder al número que aparece acá en el denominador, se lee de manera partitiva. Ahora más adelante vamos a explicar a qué nos referimos con la manera partitiva. Una fracción con denominador 1 siempre se puede escribir como un número entero.
Aquí es importante hacer esta diferencia. Por ejemplo, si tenemos esta fracción que aparece acá, 5 en el numerador y 1 en el denominador, sabemos que lo podemos escribir como esta división, 5 dividido por 1. Y también sabemos que al dividir 5 por 1, el resultado es 5, como aparece acá. Por lo tanto, podemos establecer esto. Cuando tenemos 5 dividido por 1, el resultado va a ser 5. Es equivalente a tener 5. Si tenemos 10 dividido por 1, el resultado va a ser 10. 50 dividido por 1, el resultado va a ser 50. Y así se repite todo el rato. Entonces, considerando esto, solo necesitamos saber cómo se leen los números de acá abajo, de aquí, cuando el denominador, este número, es 2 o superior. Entonces, eh, lo vamos a ver los ejemplos con fracciones. Por ejemplo, esta fracción que aparece acá, se lee un medio. Cuando aparece un 2 en el denominador, se lee como medio. El 1 hace referencia al número que está arriba y el 2, el medio, hace referencia al número que está abajo. Esta fracción de acá se lee como un tercio. El 1 hace referencia al 1 que está arriba y el tercio hace referencia al 3 de abajo. Esta fracción de acá son 3 cuartos. Cuando aparece un 4 en el denominador, esos se llaman cuartos. La siguiente fracción aparece un 2 en el numerador, por lo tanto va un 2 al comienzo, y un quinto lo sigue, que corresponde al 5 de abajo. Entonces aquí tenemos que cuando aparece un 2 son medios, si aparece un 3 son tercios, si aparece un 4 son cuartos y si aparecen 5 son quintos. Si aparece 6, le llamamos sextos. Si aparece 7 le llamamos séptimos. Si aparece 8 le llamamos octavos. Si aparece 9 le llamamos novenos. Y ahora, si aparece 10 le llamamos décimos. Hasta ahí, ni un problema. Si se dan cuenta, se leen como los cursos del colegio. Eh, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo, si hubiese hasta el 10. La única diferencia aquí está en el tercio y el medio. O sea, cuando tenemos dividido por 2 y dividido por 3, que se leen de manera diferente. Los otros se leen como los cursos del colegio. Cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, hacia adelante. Pero ¿qué pasa cuando pasamos el denominador 10? Por ejemplo, pasamos al denominador 11, como aparece acá. Esto se lee como un, que corresponde al 1 de arriba, y el 11 se lee como onceavo. Si aparece un 1 acá arriba de nuevo, se lee como un, y el 12 del denominador se lee como doceavo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando acá? Lo que vamos a decir que cada vez que el denominador sea un número mayor que 10, o sea, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hacia adelante, sin importar qué número sea, se va a leer siempre ese denominador como el número que aparece acá abajo, exactamente el número, 25, pero le vamos a agregar el avo que aparece aquí. Le vamos a agregar esa parte de acá. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí aparece 11, está 11, pero le agregamos avo. Al 12 está 12 y le agregamos avo. Al 25 escribimos 25 y le agregamos avo. Y de ahí para adelante todos se escriben igual. Por ejemplo, supongamos que tenemos otra fracción. 5 en el numerador y en el denominador 60. Esto, si lo queremos leer, correspondería a 5, 60 avos. ¿Ok? Está el 60 acá.
que corresponde a este número de acá, y le agregamos el avos al final. Y el 5 corresponde a ese 5 de acá. Entonces esa es la forma de leer los números. Las fracciones. Ahora, en las fracciones tenemos distintos tipos de fracciones que es necesario identificar. Tenemos fracciones que son equivalentes a la unidad. Fracciones equivalentes a la unidad, que son aquellas fracciones donde el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, el 7 séptimos. El numerador es 7 y el denominador es 7. El 3 tercios. El numerador es 3 y el denominador es 3. El 12 doceavos. El numerador es 12 y el denominador es 12. El 4 cuartos. El numerador es 4 y el denominador es 4. Y el 100 cienavos. El numerador es 100 y el denominador es 100. ¿Y qué característica tienen estas fracciones? Que siempre son equivalentes a la unidad. O sea, el 7 dividido en 7 vale 1. 3 dividido en 3 o el 3 tercios vale 1. 12 doceavos vale 1 también. 4 cuartos vale 1. Y 100 cienavos también vale 1. Todas valen 1. Esas son las fracciones equivalentes a la unidad. Ahora, las fracciones impropias. Aquí hay un error. Las fracciones propias son aquellas fracciones donde el numerador es menor que el denominador. O sea, el numerito que está abajo es más grande que el que está arriba. Por ejemplo, el 2 quintos. El 2 es menor que el 5. El 7 décimos. El 7 es menor que el 10. El 19 veintiochoavos. El 19 es menor que el 28. El 1 medio. El 1 es menor que el 2. Y el 1 cienavos. El 1 es menor que el 100. Entonces nosotros llamamos fracciones propias a aquellas fracciones donde el numerador, que es el numerito de arriba, es menor que el denominador, que es el número de acá abajo. Esas son fracciones propias. Las fracciones impropias son aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. O sea, el número de arriba es mayor que el número de acá abajo. El numerador es mayor que el denominador. 8 quintos, fracción impropia. 3 medios, fracción impropia. 5 en el numerador y 1 en el denominador, fracción impropia. 35 34 avos, fracción impropia. 100 23 avos, fracción impropia. Entonces esos son los tres tipos de fracciones que conocemos. Ahora, las fracciones impropias tienen otra forma de representarse y esa forma de representarse se le llama número mixto. Entonces tenemos que un número mixto es una manera de representar una fracción impropia como un número entero y una fracción propia. O sea, vamos a representar esta fracción impropia utilizando un número entero y utilizando una fracción propia. ¿Cuál es la representación? La que está acá abajo. Se representa como A, un número grande que va delante de una fracción, y una fracción propia acá. O sea, esto va a ser un número que me va a indicar cuántas partes enteras tiene la fracción, y esto de acá va a ser una fracción propia. O sea, va a ser una fracción donde el numerador sea menor que el denominador. Supongamos ahora que tenemos fracciones impropias. ¿Cómo encontramos su representación en número mixto? El proceso es bastante simple y por lo menos la herramienta la conocen, que es la división. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí tenemos la fracción 14 quintos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la división de 14 dividido en 5. Hacemos esa división
Por lo que nos va a quedar el 5 en el 14 alcanza exactamente, bueno, alcanza dos veces, no de manera exacta, alcanza dos veces. Multiplicamos 2 por 5, que nos queda 10, hacemos la resta y nos queda 4 menos 0, 4 y 1 menos 1, 0. Nos sobran 4. Esto de acá, este número que aparece acá abajo, se le conoce como el resto. Cuando ya se acaba la división, cuando ya no podemos seguir avanzando en la división, a este número le llamamos resto. Le vamos a escribir acá, resto. Y esto, recuerdo que es el cociente, este número de acá. Entonces, ¿cómo encontramos su representación en número mixto? Muy simple. Tomamos el cociente que aparece acá y lo escribimos de manera grande adelante. Y ahora tenemos que escribir la fracción propia. ¿Y cuál va a ser la fracción? Tomamos el resto, que en este caso sería 4, y lo ponemos acá arriba. Y en el denominador de esta fracción propia, mantenemos el denominador de la fracción que teníamos al comienzo, o sea, mantenemos el 5. Por lo tanto, la representación del 14 quintos como número mixto corresponde a 2 enteros, 4 quintos. De esa manera se lee. Si aquí hubiese aparecido un 8, se leería 8 enteros, 4 quintos. Si aquí hubiese aparecido un 20, se lee 20 enteros, 4 quintos. ¿Ok? Entonces, el 14 quintos, lo vamos a escribir acá de nuevo. 14 quintos equivale a 2 enteros y 4 quintos. Veamos otro ejemplo. 46 tercios. Entonces, ya como lo vimos arriba, sabemos que tenemos que hacer la división. 46 dividido por 3. Y esto nos va a quedar. Tapamos el 4. El 3 en el 4 alcanza una vez. 1 por 3 es 3, que lo ponemos bajo el 4. Hacemos la resta. 4 menos 3 me resulta 1. Ahora bajamos el 6, que lo ponemos acá abajo. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 16 ahora? Y el 3 en el 16 alcanza 5 veces. Hacemos la multiplicación. 5 por 3 es 15, que lo ponemos bajo el 16. Hacemos la resta. 6 menos 5, 1. Y 1 menos 1 me queda 0 acá. Por lo tanto tenemos que el resto de esto es 1. Ya no podemos seguir avanzando. No tenemos nada más que bajar. No tenemos más cifras para bajar. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar su representación en número mixto? Volvemos a repetirlo de arriba. Tomamos el número de enteros, va a ir adelante, o sea, el cociente que sería este número de acá, va a ir acá adelante, 15, y la fracción propia va a estar formada por, acá arriba va a estar el resto, o sea, 1, el resto de acá abajo, ¿cierto? Eso, va acá arriba, y en el denominador va el mismo denominador que teníamos al principio, o sea, 3. Por lo tanto, la representación del 46 tercios como número mixto va a ser 15 enteros, 1 tercio. Entonces lo vamos a escribir acá al lado. 46 tercios equivale a 15 enteros, 1 tercio. Y así transformamos de fracción impropia a número mixto. ¿Cómo lo hacemos al revés ahora? ¿Cómo transformamos de número mixto a fracción impropia? Utilizando esta fórmula que tenemos acá. Esta formulita de acá. ¿Qué me dice esta fórmula? Cuando yo tengo escrito un número mixto, o sea, un número de la forma A grande, una cierta cantidad de enteros y una fracción propia acá al lado, lo que hacemos acá es multiplicar el número de enteros por el denominador. Si se dan cuenta, se está multiplicando el A
el A que aparece aquí se está multiplicando por el C de acá abajo y le sumamos el B de acá arriba. Se le suma acá. Y se mantiene el denominador que sería C. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos el número mixto 2 enteros, 4 quintos. 2 enteros, 4 quintos. ¿Qué me dice la fórmula? Multiplico el A por el C, o sea, multiplico este número grande que aparece acá por el número que aparece acá abajo. Multiplico el A por el C, o sea, 2 por 5. Y le sumo el numerador. Le sumo 4. Y mantengo el denominador. Mantengo el 5. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Multiplicando esto. Multiplicamos el 2 con el 5 y le sumamos 4. Y eso va en el numerador. Multiplicamos el 2 con el 5 y le sumamos 4. Y el 5 se mantiene abajo. Resolvemos esto. 2 por 5 nos queda 10. Resolvemos primero la multiplicación a la suma. Recuerden eso. 2 por 5 nos queda 10. Y al sumarle 4 nos queda 14. Y en el denominador un 5. Entonces esta fracción, este número mixto de acá, se escribe 14 quintos. Lo hacemos de nuevo. Acá el 15 enteros, un tercio. Repetimos el mismo proceso. Multiplicamos el 15 por el 3 y le sumamos 1. O sea, 15 multiplicado por 3 más 1. Y en el denominador mantenemos el 3. Hacemos el cálculo en el numerador. 15 multiplicado por 3 es 45. Más 1, 46. Y en el denominador mantenemos el 3. Y así transformamos de número mixto a fracción impropia. Acá hay un detalle. Puse 6 y era 3. Bueno, y ahora vemos cómo representamos gráficamente una fracción. Para hacer la representación gráfica de fracciones distinguiremos los procesos para las fracciones propias e impropias. Para representar una fracción propia, vamos a seguir el siguiente modelo. Supongamos que queremos representar esta fracción gráficamente. O sea, la fracción 4 quintos la queremos representar gráficamente. ¿Qué vamos a hacer? El primer paso es elegir un tipo de dibujo o una figura. ¿Cuáles son las figuras más comunes de elegir? Un círculo, un rectángulo, un cuadrado o un triángulo. Esas son las figuras que comúnmente se utilizan para hacer la representación gráfica de una fracción. Elegimos una, la que más nos acomode o la que más nos guste. Aquí la elección puede ser cualquiera. Hay algunas que son más útiles que otras. Elegimos una figura. Yo en este caso elegí un rectángulo. Este rectángulo que aparece acá abajo. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos la figura en tantas partes iguales como nos indica el denominador. El denominador de la fracción que estamos trabajando es 5. Por lo tanto, la figura la vamos a dividir en 5 partes iguales. Ahí están las partes. La parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4 y la parte 5. Hay 5 partes que son exactamente iguales. Y ahora, ¿qué hacemos? Coloreamos, marcamos o señalamos el número de partes que nos indica el numerador. En la fracción, el numerador nos aparece un número 4. Por lo tanto, vamos a colorear 4 de esas partes. Entonces, ahí están coloreadas, ¿cierto? Aquí está la parte 1, 2, 3, 4 partes coloreadas. De un total de 5 partes que hay. Entonces, esta representación gráfica es la representación gráfica de la fracción 4 quintos.
¿Ok? Así representamos gráficamente una fracción propia. ¿Cómo lo hacemos con una fracción impropia? O sea, ¿cómo lo hacemos con una fracción donde el numerador sea más grande que el denominador? Para esto vamos a seguir el siguiente proceso. Vamos a representar gráficamente la fracción 13 cuartos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a escribir esta fracción impropia, la vamos a escribir como un número mixto. ¿Ok? Si hacemos el proceso para escribirla como número mixto, lo que tenemos que hacer es dividir el numerador por el denominador, 13 dividido en 4, lo que nos resulta 3 y nos queda de resto 1. Por lo tanto, la fracción va a ser 3 enteros, un cuarto. Recuerden que este número va ahí, acá, y el resto pasa al numerador, acá arriba. Y el denominador se mantiene. ¿Ok? Entonces, esta fracción impropia la podemos escribir de esta forma como un número mixto. 3 enteros, un cuarto. ¿Qué hacemos ahora? Elegimos una figura, la que más nos acomode. Ahora, si se dan cuenta, elegí un círculo en vez de un rectángulo para ejemplificar otro tipo. ¿Qué vamos a hacer? Primero pintamos completamente tantas figuras como indique la parte entera del número mixto. En el número mixto aparece un 3 acá. Por lo tanto, vamos a pintar 3 círculos completos. Vamos a pintar 3 círculos completos. Y estos círculos van a estar divididos en tantas partes como indique el denominador, igual que como lo hacíamos en las fracciones propias. El denominador tiene un 4, por lo tanto cada círculo va a estar dividido en 4 partes, pero los pintamos completamente. Pintamos el círculo entero, porque tenemos 3 partes enteras. Entonces pintamos 3 círculos por completo y vamos a agregar otro círculo que me represente la fracción propia del número mixto. La fracción propia del número mixto es un cuarto. Entonces vamos a agregar otro círculo que me represente esta fracción. Y es este círculo de acá. Me representa la fracción un cuarto. Entonces estos 3 círculos de acá representan los 3 enteros. Y este círculo de acá representa la fracción un cuarto. Por lo tanto, esta representación son 3 enteros, un cuarto. Bueno, y para terminar con la representación, vamos a mostrar otra forma de representar las fracciones gráficamente, y este método sirve tanto para fracciones propias como fracciones impropias. ¿Qué vamos a hacer? Elegimos una figura y la dividimos en tantas partes como indique el denominador. En este caso, el denominador aparece un 4 acá. Entonces vamos a elegir una figura, en este caso estamos eligiendo un círculo, y lo vamos a dividir en 4 partes, porque ahí aparece un 4. Un círculo dividido en 4. Ahora, el numerador de esta fracción nos indica cuántas partes debemos pintar, como en una fracción propia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a replicar esta figura de acá, tantas veces, de tal manera que el número de partes que se formen sea mayor que el numerador. Por ejemplo, si la replicamos solamente 2 veces, hasta aquí, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Pero no es suficiente, porque el numerador nos indica 13. Por lo tanto, vamos a hacer más figuras. Hacemos otra. Y ahora teníamos 8 hasta acá. Aquí tenemos 4. Acá tenemos 4. Y acá vamos a tener 4. Entonces tenemos 4, 8, 12 partes hasta acá. Pero todavía no es suficiente porque el numerador nos indica 13. Entonces hacemos otra figura. Y con esto sumamos 13 partes en total. Que sea 16 partes en total. Entonces ahora sí nos alcanza. Ahora tenemos 16 partes disponibles. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
pintar 13 de ellas. Entonces, como el último paso, tomamos el lápiz y comenzamos a pintar las 13 partes correspondientes, de tal manera de ir llenando cada círculo por completo, en orden. Entonces, si se dan cuenta, acá se pintaron 4, acá se pintaron 4 más, acá se pintaron 4 y acá se pintó una. Por lo tanto, nos suman 13 partes pintadas. Por lo tanto, esta representación equivale a 13 partes pintadas de figuras divididas en 4 partes. Y esa es la representación de una fracción impropia en este caso. Espero se haya entendido. Estoy atento a cualquier duda.